Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo en Mundo de Titanes y hoy tenemos un programa especial. Un programa que a mí me fascina porque vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de sanar para mejorar. Comer para sanar. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Óscar Hurtado, médico, máster en nutrición, pero alguien que ha sabido aprovechar todo su conocimiento y todo su contenido y convertirlo en grandes activos digitales. Alguien que tiene una comunidad de más de 100,000 seguidores en YouTube, TikTok, Instagram y que la profesión de médico la ha convertido en un gran comunicador y en un gran contenido de valor como vamos a estar el día de hoy. Así que ponte cómodo porque el programa de hoy va a estar espectacular. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro gran invitado Óscar Hurtado, que sé que tiene una cantidad de cosas interesantísimas, pero de verdad que este programa me fascina porque estoy muy dado al tema de sanar a través de la alimentación y qué mejor que nuestro querido Óscar Hurtado. Óscar, queremos escuchar ya yo te presenté, pero quería escuchar esa historia personal. Cuéntame tu historia personal de todo este camino que has andado, familiar, profesional, pues te escuchamos. Bueno, Ed, de antemano, gracias por la invitación. Confesarte que de antemano primero soy padre de 2 hijos varones. Tengo una esposa, tengo un hogar que son para mí mi motor, mi fuego, mi llama, que me llevan a todos los días despertarme en la mañana y buscar siempre un mejor ejemplo. No solamente ejemplo desde el punto de vista profesional como médico, sino que busco demostrarles a mis hijos que en el amor propio nace el autocuidado. La importancia de cuidar lo que yo llamo el templo del espíritu. Ellos son mi motor, pero también hay un fuego que no se me apaga, Ed, que tiene que ver por la educación que la he volcado a las redes sociales. En todos estos años de estar en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok, Hotmart, educando a miles de personas, me he dado cuenta de algo que me ha cambiado la vida, que es que cuando tú educas a un hombre, educas a una persona y eso está bien. Pero cuando tú educas a una mujer, tú estás transformando una familia. Ed, y cuando me di cuenta de esto, de fondo descubrí algo que también me cambió la vida. Ya como médico encuentro que estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando más rápido que sus padres, que nosotros que estamos sobre 40 años. Y nosotros los cuarentones nos estamos enfermando más rápido que los abuelos de 70. Entonces, ¿cuál fue la gran conclusión? Me dije, si yo transformo una mujer, transformo una familia, quiere decir que voy a transformar con Dios una generación. Y ahí está mi caballito de batalla. En eso me levanto, en eso me despierto. ¿Cómo puedo ayudar a más y a más personas a que cambien algo tan elemental que es corregir, no dieta, corregir unos errores? Eso lo vamos a hablar con los que nos criaron nuestros ancestros, con los cuales nuestros hijos hoy por hoy no solamente los estamos alimentando, sino que hay un error que tiene que ver con que esta generación se enferma más rápido porque están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Es decir, por tanto, alimento procesado. Entonces, cuando tú entras y le corriges a una mujer, a una ama de casa, estos errores, es sorprendente ver cómo la familia cambia y cómo las generaciones podemos cambiarlas. Y ahí está mi propósito, mi caballito de batalla. Fíjate, Óscar, tú has dicho algo que para mí es fundamental. Yo creo mucho en el tema de comer para aprender a sanarse. Y no es que me quiero sanar con medicamentos o me quiero sanar por alguna terapia o lo que sea. No, yo creo que la parte importante, y tú lo dices, o sea, tú educas a la mujer porque, bueno, en teoría la mujer es la que cría, ¿no? la que da a luz a los niños. Pero yo creo que tú estás haciendo una labor que trasciende al hecho de la mujer y es el mensaje de que cada uno de nosotros como individuos seamos responsables
de lo que estamos construyendo con nuestro propio cuerpo. Hay una gran moda, yo creo que cada día es menos, ¿no?, de la pérdida de peso y toda esta historia, pero yo creo que al final, cuando tú te haces responsable de lo que realmente estás comiendo, de lo que estás ingiriendo, estás directamente cambiando o impactando esa pérdida de peso que todo el mundo busca. O sea, todo el mundo quiere perder peso, pero poca gente se hace responsable de lo que significa a nivel de alimentación para lograr esa pérdida de peso. ¿Tú crees que es más importante? Porque para mí lo que tú haces es educar al individuo, o el individuo que busca un resultado sin realmente prepararse y educarse para que ese resultado sea consciente y esa pérdida de peso, esa manera de sanar o eso que quieres hacer, pues realmente venga como una consecuencia de esa educación que tú tienes de lo que tú ingieres, de cómo te alimentas, de cómo piensas, todo esto que vamos a estar hablando hoy. Yo, a propósito sobre esa palabra que me encanta, sanar, yo he creado una academia virtual que tiene ese nombre, como nombre tiene sanarmejor.com. Y aquí te quiero contar una historia. Fue el año 2004 donde también me cambió la vida algo que me sucedió. Yo era estudiante de medicina. Ten presente, estaba el reumatólogo sentado frente al escritorio, la paciente, y los 4 estudiantes estábamos atrás. De repente, ella le dice, el reumatólogo nos enseña a los estudiantes y a la paciente la enfermedad, el tipo de enfermedad que ella tenía, que era una artritis reumatoidea. Ella tenía mucho dolor y sumado a eso, él le explica a ella la fórmula que tenía que tomarse magistralmente. Muy bien, la señora le recibe la fórmula. Recuerda que a los médicos nos enseñan dolor, analgésico, cólico, medicamentos. O sea, casi Correcto. todo lo resolvemos con un medicamento. Pero la señora le hizo la pregunta que a mí me cambió la vida. Y le dijo, querido doctor reumatólogo, entendí los medicamentos que usted me prescribe, está bien, yo me los tomo porque tengo mucho dolor. Pero ella le preguntó, ¿y yo qué puedo comer? Oye, Ed, ella le preguntó, ¿y yo qué puedo comer? A lo que el reumatólogo, especialidad de la medicina que maneja las enfermedades reumáticas, el dolor y la inflamación, como quien le atraviesan un sable en la cabeza, le dijo, señora, usted puede comer de todo. Ed, ahí me di cuenta que nosotros los médicos de nutrición no sabemos. De hecho, yo termino mi carrera sin saber nutrición. Para eso existen las nutricionistas. Pero la nutricionista no estudia medicina. Cuando yo me di cuenta de eso, en mi corazón en el 2004 quedó como la sensación de la respuesta incompleta, porque ese puede comer de todo es muy relativo. ¿Y cómo te parece que me graduó de médico en el 2008? En el año 2010 empiezo una maestría con la Universidad de Barcelona en nutrición y en el año 2013, 9 años después, encontré la respuesta para la paciente. 9 años después me demoré para yo concluir qué debía comer ella y creé la academia sanarmejor.com. Toda esta historia te la cuento con el ánimo de decirte de que una persona, que hablábamos de la palabra sanar, sí se puede sanar, curar. Y a nosotros los médicos nos gusta una palabra, remitir una enfermedad. También depende del tipo de enfermedad, pero sí se puede remitir una enfermedad cuando cambia el estilo de vida. No hay medicamento más potente, y colócame la enfermedad enfrente, que cambiar el estilo de vida. Y para que la persona se sane, 1, tiene que cambiar. Y 2, Ed, y aquí es el mensaje, de hecho en los primeros capítulos de mi libro expongo el siguiente contexto. Para que la persona encuentre la sanación de una enfermedad, primero tiene que amarse más. Y el amor propio, según quien te habla, el doctor Oscar, empieza en el autocuidado. Y el autocuidado empieza por comer mejor, no dieta, comer mejor y hacer un poquito más de actividad física. Sí, has dicho cosas fundamentales, Oscar. El autocuidado, el autoconocerse, el autocontrolarse. O sea, la responsabilidad vuelve al individuo. Y cuando tú eres capaz de educar con todo ese contenido maravilloso que tienes
YouTube, en Instagram, en TikTok y en todos lados, creo que estás haciendo una labor social importante. Hemos vivido, para mí, y esto es un concepto muy personal, hemos vivido mucho en el oscurantismo, ¿no? Tú lo decías, ustedes se gradúan, los médicos se gradúan para recetar. De hecho, hay un concepto medio maquiavélico por allí que habla de que cuando nace la industria farmacéutica, Rockefeller, que fue uno de los pioneros de esa industria en su momento, dijo, ¿quiénes van a ser para nosotros nuestros mejores aliados para vender más? Pues los médicos. Dijo, eduquemos a los médicos a través de lo que tienen que recetar. Y creo que hoy estamos viviendo algo que me parece súper interesante y es algo que voy a dejar para el próximo segmento de nuestro encuentro de hoy. Porque en ese llamado del autocuidado, que como tú, muchos médicos cada día más se unen a ese movimiento diferente, el entender de que todo parte de la responsabilidad del ser humano, hay para mí una gran lucha o una gran alianza, no lo sabemos, entre la industria farmacéutica y la industria de la alimentación, la industria de la comida. Para mí más alianza que otra cosa, ¿no? Y para mí, y como lo digo, esto que comento es un concepto muy personal. Yo creo que la pregunta, si yo estuviese del lado de la industria farmacéutica, me diría, ¿cómo hacemos para mantenernos siendo rentables? Pues simplemente no curando, dando medicamentos que a lo mejor no curan, hasta que aparecen personas como tú, Oscar, y que dicen, llegó el momento del cambio de la conciencia. Llegó el momento en donde hay que entrenar, educar al individuo a que entienda lo que debe controlar para él. Y no estoy queriendo decir con esto que los medicamentos no son importantes, no estoy queriendo decir con esto que hay un momento en que tú como médico sabes, bueno, toca recetar. Pero hasta dónde hoy hay un despertar, gracias a personas como tú, que están llevándole el mensaje al individuo y es, detente un momento, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás comiendo? Que eso al final es el efecto de la enfermedad que hoy puedas tener. ¿Qué crees tú que puede estar pasando allí, Oscar? Me encanta lo que dices. Yo agregaría a tu explicación que ojalá muchos médicos nos volquemos a la educación, a la empatía, a ponernos en el zapato de ese ser humano que nos busca. Muchas veces no nos queda el tiempo o no manejamos bien el tiempo para educar a ese ser humano y la clave está en los cambios. Yo siempre he pensado que ese ser humano que llega a la consulta por X o Y enfermedad, por ejemplo una diabetes, una hipertensión, la misma obesidad, hay que inculcarlo hacia la importancia de hacer unos cambios que conlleven a tener un resultado. Y para mí el primer cambio empieza por la autodefinición de amor propio, es decir, que esa persona se encargue de ella misma. ¿Para qué? Para convertirse en un mejor ejemplo para los que ella más ama, que son sus hijos. Ahora bien, cuando tú educas a esa mujer, también estás transformando al esposo. En cuanto a lo que tú decías de la industria farmacéutica y de la industria de los alimentos, yo te hago dos confesiones en particular y te lo cuento en modo de historia. A mí me encantan las historias, pero las historias vividas, ¿no? La que yo he tenido aquí en mi centro médico. De hecho, así está escrito mi libro, a base de historias. Y era la historia de una señora, una señora de alrededor de unos 70 años, que me consultaba porque sufría de gastritis, es decir, que ella tenía mucho dolor en la boca del estómago, ardor, lo que comía le caía mal, gases, llenura, pesadez, y ella todas las noches se tomaba su pastica para la gastritis. A lo que la señora me dice, doctor Oscar, llevo 20 años tomando este medicamento para la gastritis. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no estás curada? A lo que ella me responde, doctor, es que ese medicamento no lo cura a uno, lo calma. Le enseñé a corregir errores, no estoy hablando de dieta, esa palabra no me gusta. Le enseñé a corregir errores de nutrición. Dejó de tomar omeprazol y se curó. 20 años tomando este tipo de medicamentos. Conclusión, la solución, le dije a ella, no la puede tener un medicamento. La tienen que tener los cambios en el estilo de vida que tú decides hacer para curar. Eso en cuanto a la industria farmacéutica.
En cuanto a la industria de alimentación, Ed, nos ponen un alimento que, por ejemplo, una gelatina, X nombre, y esa gelatina le deja el color, la lengua azul a tu hijo. ¿De dónde crees que salió este colorante artificial? ¿De dónde dirías, Ed? Sí, de químicos. ¿Cómo te parece que ese colorante artificial sale del alquitrán de hulla y del petróleo? Imagínate. Y nunca en la historia de la humanidad el ser humano había consumido ni petróleo ni alquitrán de hulla. Sorprendente, ¿no? Es la primera generación de niños que está consumiendo esto. ¿Por qué estamos ante una primera generación de niños que se enferma más rápido? Muy seguramente es porque está comiendo cosas que nunca se debieron haber comido. Es que no es un alimento, Ed. Ahora bien, vámonos a otro monstruo de la nutrición. Y ese monstruo se llama el azúcar. Imagínate, Ed, que en la época de Jesús, un ser humano se consumía 1 libra de dulce representado en miel al año. Actualmente son 180 libras de azúcar por persona. Y allá en los Estados Unidos, 280 libras de azúcar por persona. Ahora bien, tú me dirías, pero doctor Oscar, es que el azúcar es un alimento. Yo te digo, no. Ed, alimento es toda sustancia que aporte nutrientes. Y el azúcar no aporta ni un nutriente. Y déjame decirte que este monstruo del azúcar que le estamos dando a nuestros niños en bebidas dulces, en juguitos de caja, en alimentos procesados, esta azúcar está catapultando hoy por hoy no solamente el problema de sobrepeso y obesidad, resistencia a la insulina, sino que están llevando una generación de niños diabéticos a los 10, 15 años. ¿Y qué decir que en la obesidad y en la diabetes nacen más de 10 tipos diferentes de cáncer? Entonces, la industria de alimentos favorece el consumo de azúcar, colorantes artificiales, aditivos. La industria farmacéutica nos da medicamentos, como tú decías, no peleamos con ellos porque muchos son importantes y necesarios, pero yo pregunto, ¿no será más importante que estarle dando medicamentos a mi paciente, sentarme con él unos 30 minuticos a demostrarle el hermoso mundo del estilo de vida saludable? Es mejor enfocar las fuerzas en los estilos de vida, en la nutrición, en comer mejor. Cuando tú te enfocas allí, la potestad que tiene el profesional para curar a ese ser humano se hace más alta. Y esa es mi invitación, ir llevando de la mano a ese ser humano por medio de la educación para poder que cambie y ese cambio lo lleve a ser un ser humano sano y feliz. Fíjate, Oscar, que tú has dicho algo que nos abre la pregunta para nuestro próximo segmento, y es cómo tú has convertido esa experiencia, ese cambio inclusive tuyo, personal como médico, hacia otro estilo de contenido, hacia otro estilo de educación. Y en el próximo segmento vamos a hablar precisamente de eso, cómo has aprovechado la internet para impactar a miles de personas a través de las redes sociales, a través de ese contenido maravilloso que haces. Así que nos vemos en el próximo segmento. Bien, seguimos entonces en nuestro programa Mundo de Titanes, hablando con nuestro querido invitado especial hoy, Oscar Hurtado, médico, máster en nutrición, con una cantidad de gente que lo sigue en YouTube, en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Inclusive debajo de acá de la transmisión puedes ver sus redes sociales y su contenido. Oscar, dejamos en el segmento anterior una pregunta y que le vamos a sacar bastante jugo acá. ¿Qué te llevó a entender el poder de la internet y poder encontrar esto como el medio idóneo para impactar la vida de muchísima gente? Muchos médicos, y yo creo que esto viene post pandemia, muchos médicos, inclusive yo tenía un terapeuta antes de la pandemia y él me decía, Gadi, yo nunca voy a hacer sesiones de mentoría o de coaching vía online. Y no se negaba a hablar en Zoom, se negaba a hacer algún tipo de contenido
digital y durante la pandemia por obligación tuvo que hacerlo. Y muchas personas, y no sé si es tu caso, post pandemia, médicos, profesionales, tomaron la internet y el poder de las redes sociales para llevar su contenido. ¿Cuándo fue ese momento o ese punto de inflexión en tu profesión cuando decidiste, pues yo tengo un mensaje que contar al mundo, tengo una historia que contar, voy a utilizar las redes sociales a mi favor? Bueno, muy bien. Ed, yo empecé antes de la pandemia. Año 2014, comencé creando mi canal en YouTube y tan solo decirles en un minuto cosas a corregir. No solamente buscando unas correcciones concretas en esto del estilo de vida, nutrición, actividad física, sino en una palabra que a mí me gusta mucho, en criollizar la medicina. Explicar en palabras sencillas qué es una diabetes, qué es una hipertensión, por qué razón es más frecuente el cáncer de mama en mujeres, el problema del cáncer en la próstata en nosotros los hombres. En buscar hacer esa conciencia, pero de pronto Dios me dio el don de transmitir esa información de una forma fácil y ahí me di cuenta que tenía ese potencial de transmitir un mensaje. Luego, cuando ya comencé a volcarme en las redes sociales, me di cuenta de que entre más preciso fuera, entre más concreto fuera, a más personas podía llegar. Entonces comenzó el mundo hermoso de la educación. Ya llevo en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Este año recibí el botón de plata en YouTube. Al igual de que en Facebook ya superé los 450,000, en Instagram ya estoy sobre 150,000, en TikTok estoy cercano a los 100,000 y esto ha sido un crecimiento muy bonito y lo que el trasfondo es el mensaje. Ya el resultado que es lograr casos exitosos en pérdida de peso exitosa, en diabetes, en hipertensión, yo pienso que es el resultado o es la consecuencia de poderle inculcar a ese paciente, empoderarlo para que él decida cambiar. Hay algo que yo trabajo mucho en mi consulta médica, ya aquí, pues, tanto virtual como presencial, que es que yo los empodero, yo les demuestro que ellos sí tienen la capacidad del cambio. Entonces, han sido 9 años volcado a las redes sociales. También tengo en mi Academia Sanar Mejor varios cursos con la plataforma de Hotmart. Quisiera, Oscar, y disculpa que te interrumpa, Oscar, quisiera que me hablaras, sí, precisamente de eso, o sea, ¿cómo has convertido? Yo tengo casi una década en el mundo del marketing digital y conozco muy bien la industria de los infoproductos y la industria del contenido, del e-learning y todo esto, pero ¿cómo has convertido todo ese conocimiento en un gran activo digital para ti y una gran herramienta de educación para la mayoría de la gente que te sigue y te escucha? Muy bien, lo que yo he hecho es que tomé la batuta de responder la pregunta que muchas personas se hacen. Es decir, cuando tú solucionas un problema a miles o a millones de personas, eso te va a traer más y más personas a tus redes sociales. Hay una pregunta que las personas se hacen y es ¿qué comer? ¿Qué comer si sufro de determinada enfermedad? Colócame la enfermedad enfrente. Artritis reumatoidea, gastritis, cáncer, antienvejecimiento, en la diabetes. ¿Qué comer si estoy embarazada? Entonces, yo dije, si muchas personas se hacen la pregunta ¿y qué comer? Y yo he escrito un libro que resuelve esta pregunta y sumado a eso, mi libro y el conocimiento lo puedo llevar a un infoproducto, llevarlo a una academia, maravilloso. Hay una pregunta y yo tengo la respuesta. Entonces ahí fue donde tomé ya la decisión de crear infoproductos, de crear una plataforma o estar en una plataforma como Hotmart y llevar toda una academia. Cada mes saco un curso nuevo de nutrición, porque para cualquier enfermedad hay una respuesta. ¿Y qué comer si sufro de acné? ¿Y qué comer si sufro de migraña? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros los médicos, es que encuentro la pregunta, encuentro
que no tenemos, la mayoría de médicos no tenemos la respuesta. Yo hago una maestría para resolver la pregunta. Creo la solución, se llama sanarmejor.com. La primera academia virtual hecha por un médico que responde la pregunta ¿y qué comer? Aquí, por cierto, vamos a dar una breboca de lo que es sanarmejor.com, sanarmejor.com. Aquí vamos a tener un adelanto de lo que puedes adquirir, del conocimiento que puedes recibir a través de la academia sanarmejor.com. Ya vamos a entrar en la recta final de nuestro encuentro, que por mí serían 16 horas de estar hablando acá de todo este contenido maravilloso. Hay un concepto que quiero que hablemos un poquito, que habla de la epigenética. Yo estaba leyendo mucho y luego te contaré un poco más cuando terminemos el programa de todo lo que me ha sucedido a mí. Yo soy maratonista y después de terminar un maratón, mes y medio después, sufrí 2 muertes súbitas. Me morí 2 veces en un solo día hace 3 años y ahí decidí tomar control de mis pensamientos y de todo lo que es la alimentación y todo lo que hoy he convertido mi cuerpo en un laboratorio prácticamente. Pero hay un concepto que se está hablando mucho, Oscar, y es el concepto de la epigenética. El concepto que tiene que ver mucho con lo que tú hablas de la responsabilidad del individuo hacia los pensamientos que nosotros desarrollamos en nuestra vida y cómo eso impacta los químicos de nuestro cuerpo y eso se convierte en enfermedades o en seres saludables, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito? Sé que manejas este concepto, pero ¿qué opinas, ¿no?, del concepto de que es tendencia ya el tema de la epigenética? Yo puedo tener la genética, de hecho mis tíos todos están calvos. La predisposición genética. Ahora bien, yo te voy a decir algo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, controlar mi entorno, epigenética, para que el pelo no se me caiga. Doctor Oscar, explícate mejor. Mis tíos a los 40 años no hicieron lo que yo estoy haciendo para que mi cabello no se me caiga. ¿Cómo qué? Como mejor. Me coloco nutrientes, tomo nutrientes, me aplico un buen tónico en el cabello, me aplico un buen champú. Eso es epigenética, son los factores del entorno que yo puedo controlar. Y muy seguramente a mis 60 años, por mi estilo de vida, aún voy a conservar el cabello. Entonces, la epigenética sí se puede modificar. Y la genética es inmodificable porque ahí está el gen prendido. Necesita el cigarrillo para que se prenda y me dé un cáncer de pulmón. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, aquí hay un mito que hoy vamos a derrumbar. ¿Preparado, Ed? Preparadísimo. El mito es el siguiente. Doctor Oscar David, toda mi familia sufre de diabetes, hipertensión y un montón de cáncer. Entonces yo tengo la genética y a mí también me va a dar. Falso. La herencia no es sentencia. Para que tú te enfermes de lo mismo que tu mamá diabética, tienes que seguir comiendo igual de mal como ella te enseñó. ¿Qué es mal? Es excesos de ingredientes en un plato. Por ejemplo, excesos de ingredientes, por ejemplo, sancocho. Aquí en Colombia, mucha harina en un plato. Bandeja paisa, ese montón de grasa y de proteínas en un plato. Ajiaco, un montón de ingredientes como nos enseñaron a comer ellos. Si tú comes como tu mami y sigues el mismo estilo de vida de ella, mira, te lo aseguro y firmado por notaría, te vas a enfermar de lo mismo que ella. Pero si tú tienes un estilo de vida diferente, ¿por qué? Porque te va a dar diabetes. ¿Sí? Entonces ahí está la epigenética. La epigenética es mi entorno y la genética es lo que yo no puedo controlar, pero la mayoría de enfermedades tú las puedes modificar. Sí, y eso es precisamente lo que tú vienes haciendo, Oscar, a través de tu contenido, a través de tus infoproductos, a través de toda esa educación que estás transmitiendo, es volver a lo mismo que hablábamos al principio, la responsabilidad del individuo hacia el control de su templo, que es su cuerpo, y que eso lleva a los buenos o no efectos secundarios de bajar de peso, de eliminar una diabetes, de acabar con la calvicie y toda
esa herencia. Me fascinó lo que dijiste, la herencia no tiene que ser una sentencia. O sea, me parece que ahí creo que nos llevamos el mejor mensaje en el día de hoy. Lamentablemente, Oscar, ya hemos llegado al final, por el tiempo es implacable en televisión, hemos llegado al final de nuestro encuentro del mundo de Titanes y quisiera que tú, que eres el protagonista de esta historia de hoy, nos cierres el programa con un mensaje de cambio, como el mensaje que das, pero díselo a toda la gente que nos está viendo en este momento en Mundo de Titanes. El mensaje al corazón es el siguiente. Yo estoy seguro que tú has tenido retos más difíciles en la vida. Y ese reto que hoy se llama diabetes, hipertensión, obesidad, triglicéridos, colesterol, la enfermedad que me pongas enfrente, es un reto más a vencer. Estoy seguro que has vencido cosas más complicadas. Y esa enfermedad que tienes enfrente, tú la puedes vencer. ¿Cómo? Con actitud. ¿Cómo? Con amor propio. ¿Cómo? Corrigiendo errores. ¿Cómo? Buscando ayuda. Ahí está el mensaje. Tú puedes vencer esa enfermedad. Muchísimas gracias, Oscar. De verdad, súper agradecido de haber compartido contigo el día de hoy un contenido tan valioso y todo lo que sigues haciendo. Debajo de acá de nuestra transmisión tienes los enlaces a las diferentes plataformas para que puedas encontrar a nuestro querido médico Oscar Hurtado. Y para ti, que nos has estado acompañando el día de hoy, mil gracias y nos vemos en otro próximo encuentro de Mundo de Titanes.